En este video vamos a realizar este ejercicio. Dice, en la figura vemos un bloque de masa M1 igual a 3 kilogramos sobre una superficie horizontal, la cual tiene un coeficiente de fricción cinético μ sub k igual a 0,4. El bloque está conectado a una cuerda ideal que a su vez está conectada a otro bloque de masa M2 desconocida que está suspendido. La cuerda pasa por una polea cuya masa es despreciable y no hay fricción entre las dos. ¿Cuál debería ser el valor de M2 para que M1 se mueva con una aceleración hacia la derecha con magnitud igual a 2,5 metros sobre segundo al cuadrado? Aproxima el valor de la aceleración de la gravedad a 10 metros sobre segundo al cuadrado. El ejercicio nos dice que consideremos la cuerda como ideal, que no hay fricción entre la cuerda y la polea y que podemos despreciar la masa de la polea. Ya vimos que cuando la cuerda es ideal la consideramos inextensible y sin masa, y debido a esto la fuerza que ésta ejerce a los cuerpos que están conectados a sus extremos es de igual magnitud pero de dirección contraria en la línea de la cuerda. Es decir, si la cuerda estuviera extendida, una fuerza iría hacia la izquierda y la otra hacia la derecha, o al contrario, dependiendo de cómo se escojan las fuerzas que actúan debido a la cuerda en cada cuerpo. También, debido a estas consideraciones, a que la cuerda es ideal y que podemos despreciar la masa de la polea y la fricción entre ella y la cuerda, no es necesario analizar por medio de la segunda ley de Newton ni a la cuerda ni a la polea. En este ejercicio nos interesa que la cuerda se dobla sobre la polea y desliza por ella. En el ejercicio anterior, en el que determinamos la aceleración de los dos bloques en una situación muy parecida, solo que se conocían las masas y no había fricción entre M1 y la superficie, obtuvimos que debido a que la longitud de la cuerda es constante, porque es una cuerda ideal, teníamos la siguiente relación para las aceleraciones. La aceleración del cuerpo 1 en dirección X es igual a menos la aceleración del cuerpo 2 en dirección Y. Vamos a usar esta expresión entonces en este caso también, puesto que se cumple la misma condición de que la cuerda es ideal. Ahora vamos a identificar las fuerzas en los bloques y emplear la segunda ley de Newton para relacionar la aceleración, cuyo valor en este caso es conocido, con las fuerzas, ya que debemos encontrar la masa que debe tener M2 para que M1 se mueva con esta aceleración. Como estamos considerando que los bloques se encuentran en la superficie terrestre, sobre ambos está actuando el peso o fuerza gravitacional. Apunta hacia abajo, puesto que siempre apunta hacia el centro de la Tierra y entonces el centro de la Tierra estaría debajo del sistema. Como ya dijimos, la cuerda es ideal, entonces la fuerza que le ejerce a M1 es de igual magnitud a la que le ejerce a M2 y tendrían estas direcciones. Decimos que en M1 la fuerza que la cuerda ejerce está orientada hacia la derecha y por lo tanto en el otro extremo debe apuntar en dirección contraria a esta a lo largo de la cuerda. Entonces en este caso quedaría en M2 apuntando hacia arriba, de esta manera. Como M1 está sobre esta superficie, aunque el peso actúe en dirección hacia abajo, M1 no puede atravesar la superficie, está restringida a moverse en esta dirección, puesto que esta fuerza de tensión está actuando en dirección horizontal. Entonces, la superficie le ejerce a M1 una fuerza que llamamos fuerza normal, puesto que actúa perpendicular a la superficie con la que el cuerpo se encuentra en contacto macroscópico.
En este caso nos dicen que la superficie tiene un coeficiente de fricción cinético con M1 de 0,4. Entonces, al moverse M1 a lo largo de la superficie, está experimentando una fuerza de fricción cinética. Como el ejercicio nos dice que se mueve hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción cinética apunta hacia la izquierda. Esas serían las fuerzas que están actuando sobre M1 y M2. Ahora vamos a dibujar diagramas y relacionar las fuerzas con la aceleración por medio de la segunda ley de Newton. Entonces, sobre M1 ya vimos que está actuando el peso o fuerza gravitacional. En componentes la escribimos de la siguiente manera, colocando más x a la derecha y más y hacia arriba. Entonces, fuerza gravitacional en el bloque de masa 1 es igual a menos m1 por g en dirección j. El menos es debido a que está apuntando hacia abajo. También está actuando la fuerza normal. En componentes vamos a escribir que la normal 1 es igual a su componente en dirección j. Tomamos j positivo porque la normal en el diagrama queda hacia arriba. Actúa también la tensión que la cuerda ejerce sobre M1. En componentes la escribimos como tensión igual a su componente en dirección y positiva puesto que apunta hacia la derecha. Y también está actuando sobre este bloque la fuerza de fricción cinética, que apunta hacia la izquierda puesto que el bloque se mueve hacia la derecha. La escribimos en componentes como fricción cinética es igual a su magnitud en dirección menos i puesto que va hacia la izquierda. Como la magnitud de la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinético por la normal que actúa sobre el cuerpo, entonces obtenemos la fuerza de fricción cinética es igual a menos mu cinético por la magnitud de la normal en dirección i. El menos viene de la dirección. Ahora usamos la segunda ley de Newton para relacionar la aceleración del cuerpo 1 con las fuerzas que están actuando sobre él. Decimos, la aceleración del cuerpo de masa m1 es igual a la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre él dividido por su masa. Esto implica una componente de la aceleración en x que será igual a la suma de las componentes en x de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo dividido por la masa y a una componente en y de la aceleración que será igual a la suma de las fuerzas en y dividido también por la masa del cuerpo. Como el cuerpo está restringido a moverse sobre la superficie, la aceleración en y es igual a 0. Luego podemos relacionar de la siguiente manera las componentes de las fuerzas en y. 0 es igual a la normal 1 menos m1 por g dividido por m1. De aquí que, al multiplicar m1 por 0 y pasar este término al lado contrario, obtengamos que la normal 1 es igual en magnitud a m1 por g. Ahora vamos a encontrar la aceleración en x. A1x será igual a la suma de las componentes en dirección x de las fuerzas. Esto sería la tensión menos mu sub k por la normal 1
estas componentes divididas por la masa del cuerpo, que sería m1. Si reemplazamos la magnitud de la normal en esta expresión y multiplicamos m1 acá al lado izquierdo, obtenemos la siguiente ecuación. m1 por a1 x es igual a la tensión menos mu sub k por m1g. Podemos despejar la tensión y encontrar que la tensión sería igual a m1 por a1x más mu sub k por m1g. Ya tenemos entonces otra ecuación que relaciona las variables del problema, que en este caso pues son la tensión y la aceleración. Recordemos que nos están preguntando la masa que debe tener el cuerpo colgante, pero pues debemos llegar a una ecuación que nos relacione la aceleración de 1 con la masa colgante. Ahora realicemos el diagrama para el cuerpo de masa M2. Sobre M2 están actuando el peso, fuerza gravitacional y la tensión que la cuerda le ejerce. En componentes las escribimos. El peso es igual a menos m2 por g en dirección j y la tensión sería igual, en este caso apuntando hacia arriba, a su componente en dirección j. Ahora usamos la segunda ley de Newton para el cuerpo 2. Entonces la aceleración de 2 es igual a la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 2 dividido por su masa. Esto implica una componente para la aceleración de 2 en x, que será igual a la suma de las componentes en x de las fuerzas dividido por la masa del cuerpo, y a una componente para la aceleración en y del cuerpo, que es igual a la suma de las componentes en y dividido por la masa del cuerpo. Como no hay fuerzas actuando en dirección x, esta suma de las componentes es igual a 0 y también lo es la componente de la aceleración en dirección x. Podemos entonces determinar la relación entre las fuerzas y la componente de la aceleración en y. Aceleración del cuerpo 2 en y es igual a la suma de las componentes en y de las fuerzas. Eso sería la tensión menos m2 por g dividido por la masa del cuerpo, que es m2. Ahora, si pasamos m2 a multiplicar a la izquierda, obtenemos lo siguiente, que m2 por la componente en y de la aceleración del cuerpo 2 es igual a la tensión menos m2 por g. Podemos también despejar la tensión en este caso. Quedaría que la tensión es igual a m2 por la componente en y de la aceleración del cuerpo 2 más m2 por g. Y obtenemos otra ecuación que nos relaciona ahora la tensión con la aceleración y con la masa del cuerpo 2, que es la incógnita de este problema. Ahora entonces tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas con las cuales podemos solucionar nuestro problema. Serían estas tres ecuaciones. Vamos a enumerarlas. Esta sería la ecuación 1, esta sería la ecuación 2 y esta sería la ecuación 3. Vamos a realizar lo siguiente. En 1 vamos a invertir el signo para obtener que la componente en y de la aceleración de 2 es igual
menos la componente en x de la aceleración de 1. Y vamos a reemplazar esto, 1 asterisco, en 3. Para obtener la tensión es igual a M2 por menos A1X más M2 por G. Y reemplazamos esta expresión en 2. Entonces tenemos menos M2 por A1X más M2 por G es igual a M1 por A1X más mu sub K por M1 por G. Podemos factorizar entonces aquí M2 para obtener esto. M2 que factoriza a G menos A1X es igual a M1 que factoriza a A1X más mu sub K por G. Entonces, podemos pasar a dividir este término al lado derecho. Esto sería que M2 es igual a M1 por A1X más mu sub K por G dividido por G menos A1X. Si reemplazamos los valores, M2 es igual a M1 vale 3 kilogramos, el valor de la componente en X de la aceleración del cuerpo 1 no tiene componente en Y, entonces es la que nos da el problema, que es 2,5 metros sobre segundo al cuadrado, y el coeficiente de fricción cinético nos dijeron que era 0,4 y nos decían que aproximáramos el valor de la aceleración de la gravedad a 10. Entonces queda dividido por 10 menos 2,5 y al realizar ese cálculo obtenemos que la masa necesaria para que el cuerpo 1 se mueva con una aceleración de 2,5 metros sobre segundo a la derecha, en este caso con la cuerda ideal y la polea con masa despreciable, es de 2,6 kilogramos. Y esta sería la respuesta a nuestro ejercicio.